Buenas tardes. Nos encontramos en esta transmisión a través del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México esta tarde para dar continuación y, bueno, en efecto, cerrar el ciclo semestral de conferencias que hemos organizado con el título La política exterior de México hoy, algunos temas sustantivos. Estamos muy contentas, todas las profesoras aquí presentes, justamente porque hemos tenido 4 excelentes sesiones que han abordado temas, pues como lo pretendemos, ¿verdad? Sustantivos de la política exterior actual, tanto en lo que concierne a las acciones del gobierno mexicano como a los pues temas que están ahorita en la mayor candencia, en la mayor atención, no solo de del gobierno mexicano, sino pues del escenario internacional y de los actores no solo gubernamentales, sino de estos nuevos actores que están participando en esta construcción de la política internacional mundial. Esta sesión la va a moderar la maestra Marlene Alcántara, a quien le cedo la palabra en este momento. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doctora Gaitán. Creo que estamos cerrando este ciclo de conferencias, la política exterior de México, hoy algunos temas sustantivos, como mencionaba la doctora Gaitán, con una temática que creo que también está muy presente en el marco de la política exterior de México, que es la diplomacia pública y la imagen de México. Y qué mejor que esta tarde nos acompañe el doctor César Villanueva, que es un experto justamente en los temas. Y entonces le voy a pedir a la maestra Salazar que nos haga el favor de presentarnos a nuestro invitado de esta tarde. Isabel. Sí, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día, en este ciclo de conferencias que llega a su fin sobre política exterior. Todas nuestras conferencias, como bien lo dijo la doctora Gaitán, han tocado temas relevantes, actuales, con problemáticas complejas que implican soluciones de carácter multidisciplinario. Y la verdad estamos muy contentas porque hoy cerramos con broche de oro con la presencia en esta casa de estudios de nuestro ponente, el doctor César Villanueva Rivas, y que voy a dar el lujo de leer su currícula. El doctor Villanueva es profesor adscrito al Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Su trabajo se centra en el estudio de las diplomacias pública y cultural, el poder suave y la imagen país. Con una educación eminentemente transdisciplinaria e internacional, su formación académica se ubica en las intersecciones entre los estudios internacionales y de cultura, la diplomacia y las políticas públicas, y el campo de lo simbólico asociado con las artes visuales. Su educación formal ha tenido lugar entre México, Estados Unidos y Suecia, en este último país donde obtuvo su doctorado en ciencia política en 2007. Actualmente trabaja como profesor en los departamentos de estudios internacionales y en el doctorado en comunicación, así como en el Instituto de Investigación Aplicada y Tecnología INIAT, en el área de ciencia de datos, todos pertenecientes a la Universidad Iberoamericana. Ha sido también profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, la ENPEC, la Esmeralda, el Centro Nacional de las Artes del INBA, la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Universidad Linnaeus Växjö, en Suecia. Es coeditor con Rebeca Villanueva Ufgar de la serie de libros Governance, Development and Social Inclusion in Latin America, parte de la editorial Palgrave Macmillan. Asimismo, es miembro del North American Cultural Diplomacy Initiative en foros y publicaciones sobre diplomacia cultural en Norteamérica. Entre sus actividades de gestión, fue coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales y director del Departamento de Estudios Internacionales en la Universidad Iberoamericana entre los años 2016 y 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI,
y de la International Studies Association, ISA. Formó parte del grupo de asesores que trabajó para organizar y realizar la Conferencia Mundial sobre Políticas Públicas de la UNESCO en México, Mondiacult, en octubre de 2022. Cedo la palabra a nuestro distinguido invitado, el doctor César Villanueva Rivas. Muy buena tarde a todas, todos quienes nos acompañan aquí. Es un honor realmente en todos los sentidos acompañarlos en este cierre de curso. Me agrada mucho la compañía, las personas que me han hecho la invitación, Rosa Isabel Salazar y Marlene, a quienes conozco de tiempo, con quienes he trabajado de cerca en algunos temas, sobre todo en el tema de la enseñanza de las relaciones internacionales, y con quienes tengo muchas afinidades en algunos de los temas. Estamos justamente entre las cuatro tratando en algún momento de incluso profundizar nuestras agendas y hacer mucho más significativo este diálogo, este acercamiento en temas de política exterior, fundamentalmente política exterior de México, la historia de esta política exterior en sus distintas vertientes, y por supuesto el análisis de la política exterior, las características recientes y muy contemporáneas de la misma, la relación México-Estados Unidos, la relación México con otras regiones del mundo, Latinoamérica, Europa, Asia, África, y de verdad es una agenda amplia, ambiciosa y muy, muy interesante. Yo quiero pensar que la invitación que me hacen deriva de una agenda que yo he trabajado pues, por cerca de 30 años, desde mi tesis de licenciatura que hice en la Facultad de Ciencias Políticas, y que tiene que ver con el tema de la cultura en principio. Yo paulatinamente me he ido acercando a los temas culturales, lo he ido haciendo, reitero, desde la licenciatura, y en mi formación y en mi trayectoria he ido profundizando, y de ahí han ido derivando productos justo como cómo la cultura influye en la política exterior, cómo la cultura tiene un nivel de análisis que no se puede revisar desde las nociones clásicas de la política exterior, sobre todo asociadas con la visión más clásica de poder, y que requerimos otras herramientas para aproximarnos a estos temas, y muy especialmente, por supuesto, a los temas de percepción, de intangibilidad, de imaginarios que derivan de esta discusión. Yo me he dado cuenta que en los últimos años estos temas han ganado una enorme profundidad. Hay autores, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que han hablado cada vez más a propósito de estos temas. Se han creado incluso teorías muy novedosas, muy significativas sobre la manera como la política exterior se puede ver no tanto desde el poder de forma clásica, el poder político, el poder económico, sino que la política exterior se puede ver también desde formas más cercanas al siglo XXI, asociadas con las percepciones, la intangibilidad, decía yo, el constructivismo, cómo se construyen percepciones, imágenes, identidades, alteridades, y desde ahí hay conexiones que son realmente novedosas e interesantes. Entonces, yo voy a hacer una exposición tratando en la medida de lo posible de interactuar, aunque sea a través de la plataforma. Tenemos una versión en Facebook que no necesariamente nos da respuestas rápidas, pero si van siguiendo un poco la
línea discursiva que les voy a presentar, que ahorita la voy a aclarar muy bien, podrán en su reflexión desde donde estén ahora mismo, ayudarme a exponer mejor, quede más claro lo que quiero decir. Ahorita entraré ya a esa parte. Cierro diciendo esta primera introducción que es un honor además cerrar el ciclo que coordinan las profesoras con estas materias que ellas trabajan. Yo me siento en muchos sentidos eh, universitario, soy, como decía uno de mis colegas también de la universidad que trabajaba en la Ibero y trabajaba en la universidad, somos Pumas universitarios, somos Pumas iberoamericanos y estamos entre una universidad y otra tratando de hacer puentes, crear discusión y ojalá también tengan la oportunidad en algún momento de acercarse a la Ibero, que tiene planes y programas muy interesantes para lo que ustedes realicen. En fin, mi apuesta el día de hoy es la siguiente. Hay tres elementos que voy a trazar. Uno es una primera presentación que parte de un conjunto de preguntas que les quiero hacer a ustedes, escuchas, auditorio virtual, digital, y después una elaboración entre teórica y basada en hallazgos que hemos tenido en investigación de largo alcance, y después un cierre con una discusión más planteada en términos de preguntas que me hagan tanto nuestras profesoras como los participantes en esta charla. Y entonces, por ahí voy a trazarlo. También les quiero decir que ojalá tengan interés en el transcurso de la charla en descargar un archivo que no lo lean ahorita, en un momento más les pasamos la liga, no lo revisen ahora para que no se distraigan mucho, pero que tiene que ver con los procesos de la imagen del país, de imagen de México en el exterior. Es un informe o un par de informes, lo que ustedes quieran descargar, que tiene mucha más información, más profunda de lo que yo pues, puedo trazar en una conferencia con estas características. Entonces, ojalá lo puedan hacer. Es gratis el archivo, es un texto importante, ya lo verán, ya lo platicaremos. Entonces, bueno, voy a iniciar mi charla antes de plantear cualquier otra cosa, haciéndoles dos preguntas o tres preguntas, permítanme, que no voy a tener muchas respuestas, no las espero, pero va a ser como punto de arranque un poco para que vean la importancia de lo que estamos viendo aquí. La primera pregunta es, si les preguntáramos, si les preguntara yo a ustedes, ¿qué país del mundo viene a su mente cuando hablan de un país al que quisieran visitar antes de que termine el año? Si ganaran algún premio en algún momento o como forma ficticia les dijeran, van a tener unas vacaciones de 2 semanas en el país que ustedes quieran, ¿qué países vienen a la mente cuando uno plantea esa pregunta? Reitero, no me lo digan ahora, piénsenlo un poco y guarden un poco la respuesta, porque son tres preguntas. Si en un momento más podemos reflexionar sobre ello, si nos quieren dar alguna retroalimentación, adelante. Bueno, todos ya tienen el país al que quisieran irse de vacaciones por 2 semanas con todo pagado, si hubiera la posibilidad de hacerlo antes del cierre del año. La otra pregunta es, ¿cuál creen que es el país más vulnerable en el mundo hoy en día? ¿Cuál es el país con mayor vulnerabilidad en el mundo hoy en día? Y otra vez, quiero que no dediquen mucho tiempo a pensarlo. Más o menos el primero o segundo país que aparece en su mente, me gustaría mucho que se lo anotaran, que tomaran nota. Es decir, ¿cuál es el país que en este momento
surge en mi mente y lo veo como el país con mayor vulnerabilidad. Y desde esa perspectiva tendríamos un país de un enorme atractivo que posiblemente ya conocemos, posiblemente no, cual podríamos visitar si hubiera la posibilidad económica más o menos en el transcurso del año, y de repente el otro país que aparece en nuestra mente como un país con fallas, con deficiencias y con vulnerabilidades materiales fundamentales. Ahí tienen dos países con los cuales pudiéramos empezar a trabajar y ahorita les digo por qué eh, em, lo planteo de esta manera. Mi siguiente pregunta y última es un sí, un no, y que piensen por qué razones creen que sí o que no. La pregunta que les voy a hacer en este momento, que quiero que reflexionen es, ¿creen ustedes que México es un estado fallido? ¿Creen ustedes que México puede ser considerado como un estado fallido? Sobre todo visto desde el exterior. Quisiera que se pusieran un poco en los pies no de ustedes como mexicanos, sino que trataran de hacer un ejercicio de salirse de su mexicanidad, de nuestra mexicanidad, y tratar de ver a México desde afuera. Entonces, imagínense cómo aparece México en los últimos años, sobre todo para ponerlo en un plano, en un marco teórico preciso, digamos, si en el último año México aparece como un estado fallido y visto desde fuera, reitero, no ustedes como mexicanos, sino visto ustedes como extranjeros. Piénsenlo un poco y después, si dicen que sí, se ve como un estado fallido, piensen por qué sí, y si dicen que no, piensen por qué no. Traten de por lo menos tener un argumento o dos para que la charla un poco continúe ahora mismo. Miren, termino el ejercicio y las preguntas que les hice. De la primera pregunta, ¿a qué país estarían con el interés de visitar en el cierre del año? Si el viaje fuera posible de 2 semanas sin que ustedes tuvieran que gastar en ello. Es normal que la mayor parte de nuestros estudiantes, este ejercicio lo he hecho con muchos estudiantes, se acerquen a países del norte global. Muchas personas piensan en países de Europa, de la Unión Europea, Norteamérica y países desarrollados en Asia. Entonces, países que son muy atractivos para la mayor parte de las personas, tienen que ver con países con una prosperidad material. Entonces la gente dice, bueno, a lo mejor Canadá, que es muy popular, a lo mejor Francia, que es muy popular, a lo mejor Japón, que son muy populares, poniendo 3 países que son en extremo populares. Algunas personas, por lazos cercanos o por lazos afectivos, a lo mejor trazan algún tipo de país en Latinoamérica, como Brasil, por ejemplo, como Argentina, por ejemplo, o yéndome a otras regiones, a lo mejor como Croacia, se han investigado un poquito más la importancia de países como Croacia o Turkmenistán, por decir algún otro país, o Georgia, que pudiera ser de su interés, porque tienen intereses muy particulares, ¿no? Y que son países que tienen un nivel de desarrollo relativo, tienen cosas atractivas que les puede llamar la atención. Menos recurrente, ojo, empiezan a ser países en Sudáfrica. No sé si entre el público hay personas que escogió viajar a Sudáfrica, por ejemplo, o a Zimbabue, que son países relativamente interesantes, o países como Egipto, que también tiene un turismo interesante. Estoy hablando aquí de regiones del sur global, particularmente de un continente que no aparece en estos países hacia arriba. También
dudo que alguien haya planteado visitar por 2 semanas algún país que tiene algún problema étnico, religioso o de conflictividad. A lo mejor Turquía sí, pero con muchas reservas, pero dudo que alguien en este momento haya dicho que quiere viajar 2 semanas a Rusia, por poner un caso presente. También países con dificultades mayores. No sé si alguien puso a Nicaragua en este momento para irse 2 semanas, lo dudo. Y entonces uno puede empezar a pensar, ¿cómo decido este tipo de cosas? ¿No? Yéndome al otro extremo, uno puede pensar, o más bien, yéndome a la segunda pregunta, ¿qué países lucen más vulnerables hoy en día en el horizonte de noticias y de información que les damos en las universidades o que ustedes se acercan por parte de los medios de comunicación y redes sociales? Eh, si tienen un poquito de conocimiento de América Latina, pues habrán pensado así de manera prácticamente inmediata en lo que está sucediendo en Haití en este momento, donde no solo en América Latina, en todo el mundo es un país con enorme vulnerabilidad. A lo mejor habrán pensado en algunos países de Centroamérica que desafortunadamente lucen hacia afuera y en algunos sentidos por razón, con una enorme vulnerabilidad, reitero, como Nicaragua puede ser un país con enormes retos el día de hoy, o lo mismo Honduras, y no es cosa menor algunos países de América Latina pudieran estar en este sentido. Perú en este momento no la está pasando bien, no sé si para pensar propiamente en un país con eh, muy bajos niveles de desarrollo, no están tan mal como otros países, pero seguramente su mente viajó a países de África, Sudán, seguramente apareció en su mente eh, sin lugar a dudas, y pienso también en algunos países como Bangladesh, Timor, etcétera. Puede haber Corea del Norte, países que luzcan con una enorme dificultad material y de desarrollo, ¿no? Países que uno difícilmente pensaría, además, como parte de una visita. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo construimos estos imaginarios, cómo nos imaginamos una serie de cosas? Cuando generalmente estas clases las doy en presencial, hago incluso un cuestionario un poquito más ampliado para que dialoguemos más a fondo. Eh, yo hubiera trasladado mis preguntas, por ejemplo, a temas de ciudades, les hubiera preguntado qué ciudades atractivas vienen a su mente para viajar o para estar ahí. Hubieran venido un montón de ciudades interesantes que están ancladas a países y que construyen percepciones, imaginación, aspiraciones, ideas asociadas con películas, con libros, con revistas, con fotografías. Y esto nos va dando pues, percepciones de lo que estas personas son, de los idiomas que hablan, del tipo de comida que tienen, del tipo de arquitectura, del tipo de museos. Vamos articulando un discurso al interior de nuestra visión del mundo que nos hace pensar que estos países son relevantes para nosotros en términos de una charla, una visita, queremos ir, incluso se tornan como objetivos de viaje para estudiar, etcétera. Casi a todos los que estamos aquí, profesores, profesoras, cosas como estas cuando éramos jóvenes nos llamaban mucho la atención y quizá por esas razones acabamos estudiando esta carrera, porque justamente alguna vez yo escuché hablar a alguien francés y realmente me pareció la lengua más bella que había yo escuchado jamás, ¿no? Y además todo lo que rodeaba a la persona o las personas con las que yo escuchaba hablar el francés, y alguna vez vi fotografías de París y alguna vez fui a un restaurante francés, y mi enamoramiento por Francia, por decir, pues creció
Yo juraba que quería irme para allá, quería vivir allá y quería ser parte de todo aquello, estudiar y hacer cosas. Lo mismo ocurría con Estados Unidos, ¿no? Cuando de joven yo veía la ciudad de Nueva York, me parecía la ciudad más atractiva del mundo, y las libertades que tenían, el tipo de experiencias. Pues yo quería estar allá y quería hablar el idioma y quería vivir esa experiencia. La imaginación nos lleva a todo esto, genera emociones, que es otra parte importante, y nos acerca o nos repele también, ¿no? Cuando ocurren cosas muy desagradables en un país, pues nos repele. Entonces vamos construyendo un discurso sobre lo que es el país. Ahora, todo esto está bastante estudiado en la disciplina de relaciones internacionales en los últimos 30 años. Hemos tomado algunas teorías particularmente recientes de los últimos años, 30 años, que no es nada en realidad, reitero, donde justamente estudiamos la identidad, las identidades, la manera como afirmamos la noción de yo y del otro, la manera como construimos imágenes y percepciones, y teorías como el constructivismo social, estrategias como la diplomacia pública, el poder suave, o maneras de ver a la religión conectada con la atractividad de algún país también resulta como muy importante. Ahorita voy a hablar un poco de eso, les voy a hacer una breve presentación. Y cierro con mi pregunta, la tercera. ¿Creen ustedes que en el último año México puede ser visto como un estado fallido? ¿Sí o no? Hay gente, esta pregunta la he hecho yo en distintos foros, con gente más joven, con gente con más experiencia, con profesionistas, con diplomáticos, con inversionistas, y me sorprende enormemente la divergencia de opiniones. No me extrañaría que el grupo estuviera dividido para un lado y para el otro, porque otra vez, pues mucho influye cómo vemos el mundo, cómo percibimos la realidad, cuáles son nuestros valores para hacer esos juicios, ¿no? Eh, por eso traté de enfatizar que deberían de hacerlo como extranjeros, asumir esa pregunta no como mexicanos, sino como extranjeros, para que borráramos un poquito también la parte de nuestras preferencias políticas e ideológicas y lo viéramos de una forma un poco más neutral. Por decirlo, si yo les pregunto, oiga, ¿creen ustedes que Japón es un estado fallido? Pues, ¿quién es el primer ministro japonés hoy en día? ¿Quién es la ministra de Deportes? ¿Quién es el ministro de japonés de Economía? Pues no lo sabemos, muy probablemente no estamos tan cercanos a todo lo que ocurre allá. Y nuestro juicio venga poco más filtrado por la distancia, por la, el desconocimiento de muchas cosas, pero muy seguramente, digamos, pues claro que no, por más que ocurran cosas graves en Japón, que ocurren, ya lo saben, incluso que maten a un primer ministro en público, eh, la cuestión fundamental no es que Suecia, donde también ocurren magnicidios, por cierto, o Japón, sean estados fallidos. Eh, Uno tendría que preguntarse por qué estas cosas se ponen sobre la mesa y si nuestra percepción de lo que vemos de los países ajusta con la visión de un estado fallido. México tiene algunos elementos y ahí voy a empezar un poquito con mi presentación. Voy a hacer una primera, compartir ahora mismo, en un segundo, una presentación sobre este asunto del estado fallido. Les voy a hacer un pequeño recorrido desde la perspectiva de la diplomacia pública y y de la política exterior. Esta fotografía apareció hace algunos años en la revista The Economist y era como la nave espacial llamada México, que tiene un sombrero, se elevaba por un desierto, pues otro cliché sobre México, y estas cactáceas ahí presentes
o parte de un cliché sobre México. Entonces la pregunta ¿es México un estado fallido? Y por ahí quiero empezar un poco para elaborar. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué criterio asumimos la idea de un estado fallido? ¿Qué deberíamos de poner sobre la mesa para definir esto? A lo mejor si me voy por el plano de la lucha contra las drogas y la violencia de las drogas, pues muchas cosas aparentan ser eso, un estado fallido. ¿Qué tal si tomo el tema de la desigualdad social, la conflictividad social, las hostilidades que estamos viviendo en el país? Eso nos apuntalan como hacia afuera, como un estado fallido. Los niveles de violencia que estamos viendo a nivel nacional y la manera como esto se reproduce en los medios internacionales, ¿eso nos hace ser un estado fallido? O sea, quizá ahí empecemos a tomar mayor medida. La cobertura de los medios sobre México, no sé si vieron ayer sus cuentas de Twitter o en los periódicos mundiales, cómo se veía la frontera de México-Estados Unidos. Ahí me llegaron 2 o 3 tweets muy preocupantes de la cantidad de migrantes. Y si yo fuera estadounidense, estaría tremendamente preocupado de lo que está pasando en las fronteras y pensaría de México, pues lo peor, en términos de cómo es posible que la gente pueda sobrevivir en este tránsito en tantos miles de personas, como sin casas, sin prácticamente nada en sus bolsillos, quieren entrar a otro país con niños, con gente mayor. Se ve muy mal, francamente, pero es cobertura de medios, ojo, no necesariamente que todas las cosas estén así. ¿Qué tal si nos vamos a un criterio de falta de control estatal, una visión más beberiana? Pues a lo mejor, ¿verdad? Vemos que hay amplias zonas del país que no están controladas por el Estado, donde los grupos del narcotráfico, del crimen organizado están controlando zonas importantes. ¿Qué tal si medimos el Estado fallido a través de la corrupción en México? Pues los niveles no han bajado mucho de lo que se mide en los últimos años. Sí, México sigue siendo un país francamente corrupto y por falta de transparencia. ¿Qué tal asociado con la economía, el desarrollo económico, el crecimiento económico, la deuda? Sería otro criterio. La migración, ¿qué tanto la migración, el hecho que la gente se vaya de México, nos lleva a considerar? ¿Qué tal todo el conjunto de estas preguntas nos hace entonces un estado fallido? Es lo que habría que preguntarse, ¿no? Aquí les voy a dar algunas ideas no actualizadas ahora sobre el estado fallido que sería México en los últimos años. Aparentemente, si uno ve las tasas de crecimiento económico por parte del crecimiento del PIB nacional, pues México no está tan mal asociado con países como España y Suiza. Ahí hice un comparativo de los últimos 10 años, del 2008 al 2016. Son cifras un poco retrasadas, no ha cambiado mucho el panorama. Y una promedio de la OECD, y lo que vemos es que el crecimiento económico no es tan malo para México en relación a su PIB. El crecimiento del PIB, de hecho, es bastante mayor que algunas economías desarrolladas. Esto con base en cifras de la propia OECD. Las tasas de desempleo, pues México no está tan mal. España luce bastante más eh, problemática en términos de sus tasas oficiales, por lo menos de desempleo, pero México incluso supera, por lo menos oficialmente, a Suiza, y ahí se va con la OECD. Reitero, son cifras oficiales. Las tasas de consumo económico, pues tampoco están mal para México en los últimos años. Eh, Hay tasas de mayor consumo en otros países, pero México es un país claramente de clase media, con un consumo en promedio
alto, no es un promedio bajo, por encima de la OECD. Si comparamos los temas de inflación, México tiene una inflación más alta en general que los países de la OECD, pero no está disparado si uno compara países como Argentina, de la región, que tienen problemas muy fuertes. Digamos, habíamos controlado la inflación por debajo del 5%. Después de la pandemia las cosas cambian un poco, pero tampoco se ha disparado. Vea cómo está el superpeso en los últimos años en México. El control de la inflación ha sido bueno, en fin, no se ve como un estado fallido, ¿no? Sin embargo, si yo voy y le pregunto a Juan Méndez, que tuvo el disgusto de visitarnos en el año 2015, él era un agente especial de Naciones Unidas que trabajaba para reportar los casos de tortura y tratos inhumanos o degradantes para los mexicanos. Visitó algunas cárceles, entrevistó con algunas personas en campo de la comunicación, y su informe de tortura que volvió a repetir en el 2016 y se ha estado dando los últimos años, no ha cambiado, es un informe bastante negativo sobre México, y lo han sido en los últimos años. El tema básicamente es que la tortura se ha generalizado en México. Ocurre en muchos lugares, desde el poder estatal, las policías, el ejército, y en las cárceles, por supuesto, y la gente está aterrada de hacer reportes porque en México la tortura se ha generalizado. Tengo que decir que el gobierno de México hizo una respuesta y se quejó de todo esto, como lo deben de hacer, por supuesto, pero los informes de Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la tortura en México, los últimos años son francamente muy negativos. Si uno lo ve desde esta perspectiva, pues pareciera que México realmente asemeja un estado fallido. ¿Qué tal si le preguntamos a James Bond, jugando un poquito con la idea de lo cultural aquí? ¿Qué nos diría James Bond? Hace unos años, como saben, vino a filmar una película que se llama Spectre a México, y la visión que nos presenta James Bond de México no es nada mala, ¿no? Un carnaval de calaveras que no teníamos, que no existía, donde todos los mexicanos somos felices, bailamos, nos disfrazamos de Frida Kahlo y de calaveras, y salimos a las calles a bailar, a festejar, a tomar, a brindar, a estar muy a gusto, y pues no parece como un país en estado fallido, ¿no? No se nota de esa manera. Igual hay unas escenas donde los helicópteros con los criminales que vienen de fuera, pues ahí están peleándose en el Zócalo, pero el Zócalo es muy bonito, francamente, se ve muy limpio, toda la gente se porta bien, no pasa como un estado fallido. Los malos vienen de fuera, los buenos están aquí. Una película, pues, que los primeros 15 minutos, todo tenía que ver con la Ciudad de México, el centro, y James Bond como el personaje principal, y pero por lo que se veía en la película, los mexicanos nos la pasamos bomba, nos divertimos mucho, y nos la vimos en fiestas y pachangas. Entonces, pues James Bond tiene una opinión muy distinta de Juan Méndez, ¿verdad? Este, entonces, la pregunta un poco es, desde una perspectiva de política, ¿qué significa un Estado fallido? Entonces, un poco la idea, si lo tomamos con seriedad y lo vemos bajo una perspectiva weberiana, que ya había yo sugerido antes, un Estado, cuando pierde el control de su soberanía y del monopolio del poder, particularmente del uso legítimo de la fuerza, permite que haya otras fuerzas que compitan con el poder estatal y que lo rebasen, entonces
podemos estar en esa lógica bajo la visión de un Estado fallido, y México se vería hacia afuera. Yo creo que el hecho de que el día de hoy la mayor parte del país, a pesar de los grandes problemas que tenemos, no esté centrado en una falla sistémica de algo que esté gravemente impidiendo que todos hagamos lo que tenemos que hacer, pues no es claramente un tema que nos preocupe, ¿no? La otra parte que uno puede ver desde otra perspectiva es la pérdida del territorio o parte del monopolio del uso legítimo de la fuerza, como decía yo, que es también la Fundación por la Paz, que es un think tank que trabaja analizando las condiciones para generar paz, nos ha dado otras posibilidades de ver esto. La erosión en el uso de la autoridad legítima para poder hacer decisiones colectivas, la inhabilidad para proveer los servicios públicos. Cuando estas cosas no se van dando, entonces estamos en un estado fallido. La cuestión de la criminalidad y la corrupción que corre por todos lados, que es muy clara en toda la vida pública, los movimientos de personas que se trasladan a otras regiones de su propio país o fuera de su país como refugiados porque no pueden vivir en su propio país, un declive claro de la economía y una inhabilidad de interactuar con otros estados. Todo esto nos lleva claramente a una visión de percepción de estado fallido. Entonces, déjenme decirles, bueno, cuáles serían algunos elementos que nos llevan a declarar a México estado fallido si su respuesta fue positiva. Pues violaciones a los derechos humanos hay y hay muchas. Inequidades socioeconómicas, pues vean los índices de Gini, vean el crecimiento de la pobreza, la división social que tenemos claramente ahí, la corrupción, la violencia asociada con los narcos, las áreas de disfuncionalidad del gobierno, claramente muchos ejemplos, no de ahora, de muchos gobiernos atrás, la censura en los medios de comunicación, casos como el de Tlatlaya o Ayotzinapa, que nos llevan a pensar que el Estado de Derecho está terriblemente mal. Si ese cóctel lo juntamos, claro que hay un sentido de Estado fallido. Si nos vamos, aquí lo voy a obviar un poquito esta parte para no entrar, creo que conocen el caso de Tlatlaya, conocen el caso de Ayotzinapa. Si nos fuéramos por la otra discusión, los que dijeron México no es un estado fallido, pues uno podría decir, analicemos las tasas de libre comercio que tiene México de comercio con otros países, francamente envidiables. El nivel de comercio que México tiene con Estados Unidos en millones de dólares al día es una brutalidad. La cantidad de turismo que llega al país, estamos entre los primeros países con turistas que nos visitan, sobre todo de 2017 a la fecha. Somos posicionados como una potencia turística al más alto nivel. El tamaño de la economía. Hace algunos años disfrutábamos de ser una economía que estaba entre las primeras 10, ahora andamos más entre las primeras 15, pero no de ninguna manera es una cifra despreciable, una economía grande y potente. Hay instituciones que fallan, pero hay otras instituciones que no fallan y que siguen trabajando a pesar del golpeteo y las diferencias que hemos tenido en los años. Las instituciones en general, el cuerpo institucional sigue funcionando. Hay una estabilidad política a pesar de tanto problema en nuestra democracia, de tantos ataques al sistema democrático en los últimos años. Hay una estabilidad política y seguimos al día de hoy atendiendo la cuestión
de la democracia y las elecciones. Hay que entender que somos una democracia joven con problemas, pero esto no nos hace necesariamente ser un Estado fallido, que sería la otra cosa. Aquí un poquito lo que yo argumento es que el problema está en el concepto de Estado fallido. Tiene mucho que ver con una visión política, de política exterior de los Estados Unidos, de ver a México y a otras áreas con este constructo de Estado fallido. Tratar de, como decía Donald Trump en su momento, de hacer ver a México y a nuestro país, a México y a los mexicanos, quiero decir, como el problema central de su país. Y entonces construir el enemigo perfecto a través de nosotros. Y claro, pues para poderlo hacer tienes que construir un enemigo existencial. Y ese enemigo existencial es México y los mexicanos, ¿no? Con todos los epítetos y descalificaciones que nos siguen haciendo. Nada más ayer Marcelo Ebrard tuvo que contestar a un senador una serie de dislates terribles de este senador sobre México y los mexicanos que continuamente los hacen porque es una cuestión de política interna. Hay muchas fallas en Estados Unidos que no se ven, pero esta construcción de Estado fallido generalmente se hace atendiendo la visión de Estados Unidos, ¿no? Y ellos sacan cada año una lista en la que van haciendo una medición de países que tienen problemas que son parte de una amenaza a su seguridad nacional. Y México ya ha aparecido en esa lista, no como Estado fallido, pero como un Estado que genera problemas grandes. A los Estados Unidos hace unos meses tuvimos un señalamiento por parte de este grupo sobre México en esta lista y eso genera grandes problemas para nosotros. Es un problema continuo para nuestra política exterior. Quizá la idea sea más interesante trazarla no como Estado fallido, sino como un Estado, la fragilidad de ciertos estados, ¿no? Hay una serie de índices sobre fragilidad estatal que pueden analizar en esta página que viene trabajando desde 2012, fragilestateIndex.org, y pueden ver los últimos reportes. Ahí pueden ver una visión de los países en azul menos frágiles y los países más frágiles según este indicador. Hay algunos países que uno no entiende cómo están ahí aparentemente con no fragilidad o sí fragilidad. El caso de Argentina es muy peculiar en esta visión, y el de Ucrania y también, pero es un índice que vale la pena revisar y México no aparece particularmente como un estado frágil, aparece como una potencia media con muchos problemas, sin duda alguna, pero a fin de cuentas una potencia media. Y no estamos en el lugar que a lo mejor mereceríamos estar para el tipo de país que somos. eh, no somos, digamos, Finlandia, Noruega o Islandia, pero tampoco estamos como a nivel de Yemen, Somalia o Siria. Son países francamente graves. Estamos en un punto medio que nos hace ser percibidos quizá más gravemente de lo que realmente somos si uno ve los problemas que están viviendo en otras partes. Esto no es para complacernos y quedarnos tranquilos, tranquilas, sino para decirles básicamente que la percepción de México muchas veces se exagera negativamente al exterior o se politiza para fines de dominio o de injerencia, como en el caso de Estados Unidos. Aquí hace algunos años México aparecía como un país salvador, como un país próspero, como una potencia que era el ejemplo de los demás. Nada más que hace 10 años esto era lo que empezaba a suceder y hoy en día mucha gente quiere ver a México como lo peor de lo peor. Yo creo que ese no es el camino y justamente eh, tratar la idea sería no ver a ese país
no ver a México en esos extremos, sino verlo con otra rutina. Y cierro haciéndoles un breve resumen de realmente cómo deberíamos tratar de observar a México, que es parte de lo que leyeron para esta sesión, entiendo por lo que me han comentado sus profesoras. En el informe basado en datos de la imagen de México en el mundo 2013-2018, México aparece en el mundo como un país fundamentalmente, no El Salvador del mundo, pero como un país de enormes contrastes, donde coexiste el mundo indígena con un mundo de migrantes europeos de segunda o tercera generación que tienen en la mitad un conjunto de personas con un mestizaje que ha sido parte de una política estatal para desarrollar una relación entre grupos sociales, clases muy pudientes en una élite quizá desproporcionada y sectores en la pobreza, país de contrastes, personas quizá con niveles de vida muy superiores incluso a ciudades europeas o norteamericanas, pero algunos pueblos de México en la más profunda de las pobrezas. Entonces, este país de contrastes que se llama México, generalmente no tenemos herramientas generalmente para percibirlo de las maneras como nos gustaría a todos. La metodología del trabajo que hicimos tiene que ver con una recopilar un conjunto de piezas de información que van desde Twitter, alertas de embajada, reportes de sociedad civil, películas, fotografías, noticias, y procesarlas de una manera compleja para poder presentar una discusión seria, basada en evidencias, sobre qué tipo de imágenes proyecta México al mundo. Tenemos una teoría de imagen país que se aplica a la política exterior muy bien, basada en el constructivismo social de Alexander Benz, y que traza la idea de un país puede ser amigo, un país puede ser enemigo, un país puede ser rival, un país puede verse como exótico, como aliado, como intervencionista. De lo que se trata el ejercicio es tratar de recopilar las tres narrativas más importantes del país para construir la metanarrativa, lo que el país le dice al mundo en lo general. Y en esa lógica, lo que hemos encontrado es que México tiene tres imágenes distintivas. Primero, y la más fuerte de todas, para sorpresa de mucha gente, es la de país emergente. México luce en el mundo como un país con oportunidades económicas, un país de ciudades activas, dinámicas, un país de clases medias o potencia media, un país ciertamente donde se puede invertir, donde puede uno viajar, donde hay relativa seguridad, y esa sería la primera narrativa en el 29% de las opiniones encontradas. Después tenemos un país que es el otro polo, el contraste, un país dependiente, un país subdesarrollado, un país que no puede a sí mismo mantener su desarrollo y requiere del apoyo de otros países, especialmente dependiente de los Estados Unidos, un país de pobreza, un país de marginación. Eso es lo que la palabra dependiente dice. Esa sería la segunda narrativa, con el 27.43% de los datos. Y el tercer país, la tercera narrativa o tercer país que se asoma, también podríamos decirlo así, es la de un país exótico, con el 11.09 de los datos recopilados. Eso construye una metanarrativa entre emergente, dependiente y exótico. Hay otras narrativas menos importantes, pero no del todo descartables. Hay un sector de la población
o más bien, sí, un sector de la población que nos reporta en la visión, en las percepciones que dan sobre México, que somos un país cosmopolita, con un 8.78% de la información. También nos ven como un país cooperante, con un 8.42%. Estos serían elementos muy positivos y elementos muy negativos. Hay un 3.52% de las observaciones que recopilamos que nos señalan un país bárbaro de violencia extrema o un país intervencionista o un adversario menor, ¿no? Serían parte de las, eh, la metanarrativa como se va construyendo en los imaginarios exteriores del mundo. Ahí lo pueden ver con mayor detalle. Llevado a otra característica, eh, el México emergente, como ya decía yo, tiene, además de lo que decía yo, la parte diplomática, las libertades cívicas, el México dependiente, las violencias en general, las desigualdades, y el México exótico, el de sombreros, mariachis, tequilas, y los tacos y el Día de Muertos, ¿no? Que es el caballito de batalla del turismo, y ojalá lo deje de ser, porque no es la única manera. Aquí lo pueden ver de otra forma. Pueden ver en los últimos años cómo ha ido zigzagueando la imagen entre país emergente y país dependiente, a veces más arriba de emergente, a veces más arriba dependiente, y otras narrativas en la parte de abajo. La narrativa del país bárbaro, que ya ha estado, ha ido creciendo, ha sido muy importante, pero no es que México nos vea como un país bárbaro en el mundo. Nos ven, hay sectores que sí lo capturan y lo ven con mucha preocupación, pero vean, por ejemplo, la imagen del país cosmopolita es más potente que la imagen del país bárbaro, por decir algo, ¿no? También, ya para ir cerrando y entrar a una discusión con ustedes, desde la perspectiva de imagen, México se ve en lo positivo. Lo más importante que se ve es su política exterior en los últimos años, su cultura, el turismo y la lucha que ha perdido México contra el narcotráfico. Esto se ve de manera muy positiva. Hay películas que nos han ayudado a esto. Ya hablaba yo de Spectre. No saben lo que nos ha ayudado la película Coco a posicionarnos en el mundo, y especialmente los premios Oscar con los mexicanos ganándolo todo, no solo como directores, sino en partes técnicas, iluminación, actuación, y curiosamente algunos futbolistas, etcétera. Esto nos ha dado una imagen muy positiva. Imágenes negativas, las fuentes de lo más negativo: Ayotzinapa, los capos, particularmente el Chapo Guzmán, las caravanas migrantes, la cuestión de Donald Trump y todo el ataque simbólico negativo de desprestigio que hizo contra nuestro país y contra los mexicanos, que han sido muy graves. El tema de las elecciones sigue siendo algo que se ve con mucha suspicacia en el exterior, y eh, el tema de las narcoseries que ha tomado, y la narcocultura que ha tomado mucho énfasis en el exterior como algo muy, muy negativo. Cierro diciéndoles básicamente que uno puede hacer una línea de tiempo a lo largo de los últimos años y encontrar episodios donde la imagen de México sube y baja. Claramente, la lucha contra el narcotráfico ha sido muy grave, ya ha decantado puntos negativos hacia México, fugas de reos, de prisiones de alta seguridad o matanzas graves, o corrupción han sido elementos que nos han dado puntos muy negativos, y otro ha sido el tema de la cultura, películas, personajes de la cultura como Juan Gabriel, y sobre todo la comunidad de habla hispana en Estados Unidos, que en algún momento de su muerte generó factores muy positivos para México y atención, o la María Félix en términos de personajes de las cine de oro mexicano, por mencionar algunos, y esto lo podemos rastrear en estas narrativas, que es lo que tratamos de hacer
justamente en el informe que ustedes ya descargaron, entiendo ahora. Ayotzinapa ha sido la peor noticia para negativos de México en los últimos años, sin duda, así lo hemos recopilado, y la migración sigue siendo fuente de enorme preocupación en el mundo. Las corrupciones de todo tipo, especialmente de cuello blanco y de alto nivel, y el tema del narcotráfico y las narcoejecuciones nos han puesto en un papel terriblemente negativo. La cultura nos sigue salvando, sigue siendo un recurso enorme y tendríamos que atenderla más para hacer de esto algo muy importante. Ya no me detengo aquí, voy a cerrarlo por cuestión de tiempo para poder tener un intercambio y una charla con todos ustedes. Aquí lo dejo. Queridas profesoras, muchas gracias y estoy a su disposición para dialogar. Muchas gracias, doctor Villanueva. Pues como siempre, ¿no? Un gusto escucharlo y sobre todo con estas temáticas que tú tienes, digamos, ya de larga data trabajando y que justamente creo que resulta de interés ahora para una nueva aproximación de la política exterior de México, ¿no? Que si bien es cierto, la imagen ha estado ahí siempre, ¿no? Digamos, la hemos visto a lo largo de los años y sobre todo cuando hacemos los análisis en clase, en el marco del siglo XX, bueno, pues hablábamos ya, aparece este concepto de la imagen de México, pero finalmente tú hoy nos presentas todas estas alternativas, los factores, ¿no? Todos los elementos que tenemos que considerar en el marco de la creación de una imagen país que como tú decías, ¿no? Puede tener sus elementos positivos y negativos según desde donde se vea y para quien lo vea, ¿no? Y sin embargo, bueno, creo que sigue teniendo repercusiones importantes en la materia. Y antes de pasar el micrófono a mis compañeras, yo quería hacerte una pregunta, César. ¿Tú cómo ves, o sea, con todo este trabajo que has hecho, tú cómo ves hacia dónde se puede mover, hacia dónde se movería en un futuro? Necesitaríamos mover, porque además a la imagen de México, porque también creo que es un tema que, como tú mencionabas, y obviamente también creo que para el área de política exterior es un aspecto que queda en el ámbito de una política pública, ¿no? En el ejercicio de un proyecto de política exterior en donde quisiéramos ver pues todos estos elementos englobados. El tema de erradicar la pobreza o disminuirla, estas disparidades de las que tú hablabas, este tema de delincuencia, este tema de narcotráfico. Ya mencionabas ayer lo que decía el senador norteamericano, justamente la maestra Isabel ayer me hizo llegar un TikTok y, o sea, está en el ámbito de la prensa y lo que puede construir la prensa con estas imágenes, lo que tú mencionabas sobre los migrantes. Y yo veía esta mañana algunas imágenes en algunos periódicos norteamericanos y lo que se esperaba que pasara de ayer a hoy no sucedió, ¿no? Parece que hoy no llegaban y entonces volvemos a hacer una relectura del país y todos los días estamos haciendo una lectura del país, ¿no? Pero creo que también en gran parte de esta lectura, bueno, está estrechamente vinculada a pues el ejercicio del poder político, ¿no? En el ejercicio de la política exterior y también yo creo que considerando que hay una parte que nos toca a nosotros como mexicanos para tomar en cuenta y sumar al papel de la imagen de México, ¿no? En el exterior. Entonces, no sé si Isabel. Gracias Marlene, gracias César. Muy interesante tu charla. Debo confesar que se me cayó el internet en una parte de la exposición, pero recabé alguna información que a mí me parece bien importante. Bueno, yo sí hice mi examen, César. Yo pensé en China, dos semanas en China me parece que estaría muy bien. Sudán, un país que creo que no me gustaría ir, ¿no? Muchos conflictos militares, o sea, es un país con muchos problemas, ¿no? Y lo que más me costó trabajo es si México es un estado fallido. ¿Por qué? Cuando dijiste, bueno, piénsense como no mexicanos, eso es, uno, muy difícil. Dos,
Bueno, si me pienso europeo, pensaría que sí, ¿no? También depende de qué parte de Europa sería, ¿no? Si soy un inversionista español, pues diría que sí es un estado fallido. Es muy, a mí me gustaría mucho ahí aterrizar eso, César, lo complicado que puede ser estas percepciones que están llenas de mucho contenido cultural, de ideología, ¿no? Y cómo poder hacerlas o asirlas en términos de la numerología, ¿no? Que creo que es un trabajo que, debo decirlo a todos los que nos escuchan, muy complicado y que el doctor César lo ha logrado o ha logrado aterrizar mucho de esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver esa percepción que tú o cómo tú lo ves de lo complicado que es a aterrizar algo que puede ser o resultar tan subjetivo, ¿no? Como la apreciación de un país, ¿no? Y eso sería una parte. Y hay otra que me llamó la atención que tú estabas haciendo, nos estabas explicando, nos mencionaste que hay una parte donde México tiene un impacto interesante en la imagen y que tiene sus referencias culturales, en donde dijiste algo de los tacos y mencionaste algo de la cultura. Y luego comentaste, aunque yo creo que eso no debería de estar. No, entonces mi pregunta es, ¿y entonces cómo lo sustituyes? Porque, por ejemplo, si pensamos en Francia, pensamos en los vinos, ¿no? Finalmente la comida es como parte de una identidad de un pueblo, ¿no? O si pensamos en Estados Unidos, pensamos en las hamburguesas. Y entonces si pensemos que no los tacos, ¿cómo lo podemos sustituir, doctor, con esta idea de la imagen país? Quizás con cultura, quizás con educación, quizás con ahora que nos hablan mucho sobre rescatar todo nuestro pasado antes de la colonia, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatarlo, no? Esa sería como una pregunta que yo particularmente haría, ¿no? Y bueno, no quiero abundar más, quizás haya otra oportunidad, pero sí me gustaría dejar este espacio para quien nos escucha y tiene seguramente muchas inquietudes al respecto. Gracias, Isabel. Rosa Isabel. Sí, muchas gracias. Pues es un gusto recibirlo acá, doctor Villanueva, con nuestros estudiantes que si no ven simultáneamente la transmisión de la conferencia, la verán en algún momento. Y bueno, la otra virtud de este trabajo es que se quedan grabadas las conferencias y la verdad es que nos da mucho gusto ver que algunos temas se convierten y algunas grabaciones se convierten o tienen reiteradas y miles de consultas, ¿no? De vistas, porque son temas que están muy ligados al trabajo, pues, de los internacionalistas, al estudio de los temas de la carrera. Y me gustaría recordar aquí a nuestro auditorio y hacerle su conocimiento que revisamos el tema de la migración, revisamos el tema de cómo manejó el gobierno de México, el tema, los aspectos internacionales del manejo del COVID y la consecución de vacunas, ¿no? Haciendo relación en este tema a la política exterior y los temas de salud pública. La charla anterior fue sobre derechos humanos y el contexto, la parte institucional internacional de los derechos humanos y cómo ha repercutido en la política exterior de México. En los cursos de política exterior actual, donde está ubicada esta conferencia, que digamos que revisamos la política exterior de los años 80 a la actualidad, hemos visto en las discusiones, tanto en las conferencias como con nuestros grupos, cómo hay esta imbricación de los temas, ¿verdad? Cómo
que los temas álgidos de la agenda internacional más compartida, digamos, por los países a nivel mundial, serían justamente estos que abordamos: migración, derechos humanos, salud pública, los temas de la pandemia y el acceso a las vacunas, y necesitan obligadamente, habría que agregar otros, ¿verdad? Y necesitan obligadamente una atención integral que pareciera que estamos siendo, o nuestros gobiernos están siendo, incapaces de atender. Justamente creo que este trabajo que ahora nos presenta nos da o ofrece a los tomadores de decisiones una serie de elementos que les permitan, pues, tener esta visión de este panorama que ya nos cansamos de llamar complejo, caótico, y otros epítomes de ese tipo, ¿no? Que nos ponen fuera de la jugada, que nos ponen en una posición de absoluta vulnerabilidad frente a la administración, al manejo de los mismos por parte de las organizaciones y de los gobiernos que necesitan atenderlos. Creo que ahí está la riqueza del trabajo, ¿verdad? Que además yo observo que tiene que ver con estos enfoques de los nuevos abordajes que se hacen desde las relaciones internacionales, pero con una perspectiva transdisciplinaria o interdisciplinaria, como también nos gusta tanto decir, porque los conceptos y las teorías con las que las relaciones internacionales comenzaron en el siglo XX a resolver los temas de su interés, pues se han quedado atrás, ¿verdad? Frente a la exigencia que las nuevas interacciones sociales, económicas, políticas presentan en el mundo, a través además de las fronteras, de estas fronteras materiales que los países construyeron a lo largo de los siglos. Creo pues que en esta conferencia que nos ha dado, rescato dos puntos para terminar. La interacción, la imbricación que tienen los temas de política exterior de los países, no solo de México, de los países, y que necesitan atenderse seguramente en sus particularidades, pero con una visión de un espectro amplio, global, transdisciplinar también, que hace que la administración de la política exterior, la toma de decisiones, sea cada vez, aparezca más complicada, ¿verdad? Pero que aproximaciones como la que aquí nos ha planteado y que usted, como hemos señalado, ha trabajado durante tanto tiempo haciendo de estos temas como un oficio particular dentro de las relaciones internacionales, pues es una herramienta muy importante que se tiene que aprovechar desde la toma de decisiones. Y ahí cierro mi comentario. Muchas gracias, doctora Gaitán. César, no sé si quieras que hagamos una primera ronda. Empiezan a llegar las preguntas de nuestros alumnos. Creo que hay temas también aquí muy interesantes. Si te parece. Sí, claro que sí. Tomé nota de lo que pude en relación a comentarios que son muy, muy amplios, muy variados, y no me va a alcanzar seguramente a decir todo. Pero quizá, Marlene, en relación a tu primer comentario y pregunta,
que si entiendo bien, tiene que ver con cómo este tema de la imagen se inserta de manera más clara en los últimos años en México, qué tanta relevancia tiene o no tiene para el país el tema, para los tomadores de decisiones. Eh, Mi percepción es esta, fíjate que pues yo vengo estudiando la imagen de México en algunos estudios para el doctorado, hice un estudio sobre la percepción previa al año 2000 y analicé reportes de diplomáticos a México, sus informes entre el año 89 y el año 2001, y hice más o menos, revisé como 300 informes de distintas embajadas. Y era una imagen, Marlene, folclórica, estereotípica, positiva, muy tradicional. En México sí, ciertamente con los clichés de siempre, pirámides, sol, indígenas, mariachis, etcétera. Y por otro lado, un país pacifista, un país amable, sencillo, sí, con algunos problemas, pero más bien eh, en planteado en un nivel de exótico positivo, digamos. Me sorprende mucho, por ahí un artículo donde pongo todo esto, como que era lo que reportaban los diplomáticos mexicanos que aparecían en los periódicos el siglo pasado. Y era un país, era otro mundo, era otro país, era otra circunstancia. Eh, todos ustedes, sobre todo tú, Marlene, eres de mi generación, tú te acordarás que los viajes que alguna vez llegamos a hacer cada quien en sus distintas áreas, cuando el siglo pasado, después de terminar la carrera, hicimos pues el pasaporte mexicano tenía un peso distinto, nos veían de otra manera, viajabas a la gente, los agentes migratorios, yo recuerdo en muchas partes del mundo, nos veían con cierto agrado, con cierto gusto, con una risa, con una cierta complicidad, digamos. Decir, qué bueno que viajan, qué bueno que están acá. Se recordaban a lo mejor del Mundial del 86, de las Olimpiadas del 68, que tuvieron un impacto muy importante. O sea, en fin, había como una cierta complicidad de un país amable, tradicional, cooperante, amistoso, exótico. Y lo que ha pasado en el siglo XXI, sobre todo después de la llamada lucha contra el narcotráfico, es una aceleración de un discurso muy negativo asociado con la violencia, con el narcotráfico, con la migración. Y hoy en día el pasaporte mexicano más bien se ve con sospecha cuando uno viaja afuera. La gente te revisa 2 veces, te hacen otro tipo de preguntas, sospecha, ya no hay una situación de complicidad, sino una sospecha. Y esto, pienso yo, Marlene, ha elevado el nivel de preocupación en las autoridades del país de la alta política exterior, la política exterior a altos niveles. Yo creo que no hay secretario o secretaria de Relaciones Exteriores en los últimos 10 años a quien no le preocupe seriamente este tema, para quien este tema no esté en su agenda prioritaria. Y no todo el mundo ha reaccionado con los recursos, ni con la inteligencia, ni con la habilidad para resolverlo. Pero nada más así de manera muy rápida, el sexenio que está en el informe que presentamos y que leyeron nuestros estudiantes, en ese sexenio, lo que encontramos es que para Enrique Peña Nieto, la creación de un Mexican Moment, un momento mexicano que en principio fue elaborado de manera muy, muy buena por los asesores del gobierno y la gente de la diplomacia, pues posicionó a México el primer año y medio de una manera muy sorprendente en el mundo, muy rápida. O sea, Peña Nieto ya estaba dando hasta asesoría de cómo transformar los países en países viables y comprometidos y
Y de repente todo esto se cae, porque no estaba bien sustentado, pero le interesaba mucho el tema de la imagen. Había una oficina con Peña Nieto, ahí lo pueden ver en el informe, que se llamaba Imagen País, perdón, Marca México era la oficina, Marca México. Entonces era una oficina a- al lado de la presidencia, de la oficina del presidente, que asesoraba todo el proceso de Marca México. El tema de Imagen País fue tan importante para el sexenio anterior que contrataron a Simon Coltún, asesor internacional en temas de Marca País, para que trabajara el tema de la imagen a un precio muy alto. Por cierto, un consultor que cobraba enormes cantidades por hacer este trabajo. Y el gobierno actual ha tenido el tema como algo importante, pero como es típico o ha sido típico en los últimos 4 años de este gobierno, también los temas internacionales de alguna manera los absorbe el presidente de México, Andrés Manuel, y él responde muchas de las cosas, que trata de generar una agenda local con los imaginarios que él pretende o le dicen se producen hacia afuera, y ha dejado, como ayer, al canciller que responda a otros. Acuérdense que se creó una oficina que se llama Dirección Ejecutiva de Diplomacia Pública, que se supone trata de abordar los temas de imagen de México. Yo creo que no tienen recursos, yo creo que les falta una mayor capacidad de proyectar, sobre todo porque los problemas de México son muchísimo más grandes. Cierro diciendo que Leonardo Curcio acaba de publicar un libro a finales del año pasado, principios de este, donde habla de la relación México y Estados Unidos. Y uno de los principales problemas que él detecta en la relación México-Estados Unidos es la manera como nos perciben los estadounidenses. Él dice, no vamos a cambiar la relación con ese país si no cambiamos la percepción que ellos tienen de nosotros. Tenemos que hacer un ejercicio cada vez más fuerte por cambiar la percepción que han detonado muchos gobiernos anteriores, no es solo Trump, son otros más sobre México. Y si no se hace ese cambio como una estrategia de política exterior de percepción, donde se ataquen los imaginarios, si hay manera de hacerlo, pues no vamos a poder mejorar esa relación con Estados Unidos. El libro se llama Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI. Entonces, yo creo que esa sería una respuesta un poquito más amplia, perdón, Marlene, de lo que hubiera yo querido. No, muchas gracias, César. Y No sé saber, si... me hace una pregunta de la cual solo tengo un conjunto de intuiciones, porque no soy consultor, no soy asesor, no trabajo estos temas ya. Digo, yo hago diagnósticos académicos, no trabajo yo el desarrollo de una imagen país para consultoría a nivel de marketing político internacional o de marca país. Yo no lo hago de esa manera. Conozco gente que lo hace, entre ellos Simon Alcon, que ha trabajado, o Ray Freddy Lara Pacheco en la Universidad de Guadalajara, que ha trabajado mucho en la imagen en Guadalajara y ha asesorado a gente que hace este tipo de proyectos y les ha ido muy bien. Entonces, quizá me permito más bien entonces, no como consultor, sino como académico, compartir contigo una reflexión eh, eh, como sincrónica, viéndolo esto a nuestro nivel como profesores que somos de universidad, y decirte, yo creo que el clima aquí es eh, un conjunto de referentes de México que son válidos, como los tacos, digamos. Eh, ¿Cómo se han enmarcado para producir una narrativa de México en el exterior? No, el problema no son los tacos en sí. El problema es Frida Kahlo, por ejemplo. El problema son las pirámides. El problema es el tequila, que son símbolos que en realidad no se han renovado, no se han agrandado, no se han desarrollado de una manera integral
como para formar parte de un discurso distinto, novedoso, que nos haga ver como un país actual, como un país que habla de cara a cara abiertamente con otros países, con un país que tiene una oferta gastronómica más allá de los tacos, una oferta artística más allá de Frida Kahlo, una oferta de patrimonio más allá de las pirámides. A eso me refiero, que los símbolos se han contenido, se han, usando una palabra muy de nuestros días, se han cristalizado y en ese sentido no se han vuelto vivos, no se han vuelto móviles. Y, y acaba siendo que nos vienen a dar lecciones de fuera de cómo construir y reconstruir esos símbolos. Te voy a decir el caso de la película Coco. La tradición del Día de Muertos es tan interesante en México, tan rica, tan atractiva. Mi sorpresa más bien es que nos hayan tenido que venir a enseñar desde Hollywood cómo se hace una película atractiva sobre una tradición de nosotros, que con invenciones, con falacias, con inexactitudes, las que tú quieras, porque así son estas películas, trazan una tradición mexicana más actual, más interesante, más renovada. Me decían en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, que los últimos años el Día de Muertos lo alucinan porque se llena en cantidades de visitantes que ya no soportan, se vuelven días imposibles en Oaxaca, en los pueblos de Oaxaca, porque la gente va atrás de encontrar estas vivencias que ven en las películas, ¿no? Acuérdense aquí, James Bond nos tiene que venir a enseñar cómo hacer un carnaval de calaveras que no teníamos antes. ¿Qué no podemos renovarlo nosotros de una forma ingeniosa en nuestros propios términos para transitar a una versión de nuestras identidades más fuerte, más activa, más, porque elementos tenemos y muchos, decenas. Me decía Ray Freddy en relación a la marca Guadalajara. Mira, la marca Guadalajara hoy es un bastión de elementos de imagen de todo México. Empieza con el Checo Pérez. Y dices, ¿quién es el Checo Pérez? Pues todo el mundo sabe quién es el Checo Pérez. Y no hay mucho que decir al respecto. El fin de semana ya vimos lo que es capaz de hacer. ¿Cómo desarrollas eso para hacer ver que no es un caso aislado, que hay todo un conjunto de escuelas de automovilismo en México y hay muchos jóvenes a quienes les gustan las carreras, no solo las carreras, sino los temas de motociclismo, no solo el motociclismo, sino los deportes, ciertos deportes de competencia. Lo vas metiendo en otra esfera de discursividad que va trazando. Guadalajara es un buen lugar para visitar porque ahí vivió el Checo Pérez, porque hay escuelas de manejo, porque hay escuelas de motociclismo. Te voy a agregar otro factor ahí para construir, que también vimos el fin de semana, que tiene que ver con imágenes. En deportes, ahí tenemos un boxeador, el Canelo Álvarez, es un boxeador jalisciense de Guadalajara, que construye una narrativa global de lo que es pelear al box. A mí no me gusta el box, pero entiendo que hay una fanaticada en todo el mundo de este deporte y es un líder en ese tipo de competencias. Bueno, tienes las Chivas, que tienen un enorme ascendente en los Estados Unidos, donde puedes construir la narrativa del deporte. Todo eso nada más por quedarme en el deporte. No voy a ir a otros temas que de Jalisco se pueden jalar muchos, del tequila, de los mariachis, etcétera, la comida. Podrías armar narrativas que confluyan en términos de personajes, de símbolos, de películas, de series, y articular una manera de explicarnos a nosotros mismos donde estos personajes tomen un liderazgo que no en un vacío donde llega el Chapo Guzmán, donde llega el señor que roba autos en no sé dónde, o el secuestrador, y son los temas que el mundo observa y no los otros temas donde hay también gente muy valiosa que son líderes en el campo cultural. Eh, yo creo que nos ha faltado una enorme imaginación, ¿sabes? Para inyectar a los símbolos de nuestra cultura de mayor potencia y mayor actualidad.
para hacerlos relevantes para la mayoría de la gente. Eso es lo que veo yo, que es por ahí la discusión, cómo crear una simbología y imaginarios más amplios para alimentar esa demanda, porque además la demanda existe, no es que nosotros le estemos rogando a la gente que coma tacos, haciendo tu pregunta, es que los tacos en sí es una marca prácticamente en automático, que en todas partes del mundo, si alguien va a comer comida mexicana, espera comer tacos. Bueno, entonces hagamos la forma para que esa experiencia sea diversa, sea rica, sea amplia, sea viva, que no se quede en la experiencia del taco shell, que es lo que entiende la gente como tacos en el mundo. Estas tortillas duras, como eh, con carne molida y es un invento tejano, eso no es el taco, y habría que hablar de toda la variedad de tacos y la manera como la gente de todas partes del mundo lo disfruta, en fin, yo creo que nos ha faltado imaginación para proyectar la cultura, nuestro país de una manera mucho más atractiva. Más vale que lo hagamos porque las fuerzas negativas vienen muy claramente contra nuestra de México por las elecciones del año que entra en Estados Unidos. Y lo peor que nos puede pasar es que otra vez nos agarren, como decía Curcio también, como piñata política para sus fines particulares. Entonces nuestras imágenes desciendan un nivel más en ese infierno de las imágenes, donde nos declaren lo peor de lo peor. Gracias. Y querida doctora Rosa Isabel, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo admiro mucho tu reflexión, todo el trabajo que has realizado, he leído mucho de lo que has hecho. Todavía recuerdo y señalo a mis estudiantes tu libro donde haces un señalamiento muy claro de la doctrina Carranza, la importancia de Carranza y el carrancismo para entender la política exterior. En mi próximo libro que va a aparecer ahí en el mes de agosto sobre imágenes de México, te cito, ya lo verás si alguna referencia a tu trabajo, pues yo coincido mucho contigo. Y el tema básicamente acá es que yo creo que estas nuevas temáticas de política exterior que que retan justamente la visión tradicional de la política exterior del siglo pasado, sobre todo, tendríamos que tener como esos lazos para comprenderlo en esta mayor eh, amplitud y expansión que han tenido. Mira, no, para no quedarnos en México y marcar un poquito la agenda. Ahorita que Isabel decía, y coincido con ella totalmente, visitar China. A mí me encantaría estar 2 semanas en China en esos términos, visitar ciertas ciudades chinas, pero no dice por qué. Y el otro día una persona me decía, es que es el poder suave chino. Y yo decía, no sé si podemos decir que es poder suave chino, hablando de un concepto de política exterior. Hoy en día se habla más de un poder agudo o de un poder afilado de China. Joseph Knight habla de un sharp power, no es un soft power, es un sharp power. Y esto lo define como un poder ambiguo entre afilado y agudo, donde por un lado nos genera esta atracción por su cultura ancestral, por sus dinastías, por su larga trayectoria, su comida, cosas con las cuales podemos entender, pero por otro lado el TikTok, las tecnologías, las ciudades urbanas que están creciendo a ritmos, la telefonía celular, la tecnología que están desplegando a nivel mundial con sus empresas. Hay una cantidad de cosas donde vemos, y por otro lado, la ambigüedad de ser todavía un país muy controlador, autoritario, cerrado, una serie de cosas y libertades que nosotros vemos como normales. ¿Qué decimos de Corea del Sur o de Singapur con sus campañas que despliegan a través del K-pop o de compañías como Samsung, que despliegan todo un elemento de atracción y de interés hacia música, baile,
tecnología. ¿Qué podemos decir? Estoy hablando de países recientes. Suecia, que es un país que conozco mucho, que siguen utilizando la música como una herramienta de proyección de turismo hacia su país. Los premios Nobel cada año refritean como algo importante para la imagen que proyectan al mundo. Es que de verdad no estamos entendiendo el tipo de herramientas que debemos proyectar. Yo creo que nos hemos limitado enormemente en ellas. Entonces, pues lo dejo ahí para irme un poquito a las preguntas, que son muchas y de antemano les digo, lamento decirles que no voy a poder contestar todo, pero les invito a que si hay alguna pregunta más, me contacten. También doy una clase los sábados en el sistema de universidad abierta en la facultad. Por ahí me pueden localizar si alguien tuviera más interés de platicar esto o de comentar a través de las profesoras también, por supuesto. Sí, Creo que muchas adelante. gracias, César. Perdón. Sí, vibrando un poco las preguntas, creo que giran en torno a un poco a lo que ahora comentamos. Ya, de hecho, creo que ya has abordado algunas de las temáticas, es decir, las estrategias que México tendría que implementar para mejorar la imagen, qué va a pasar, digamos, con la llegada de un próximo presidente y entonces cuál sería la imagen, ¿no? El tema ahora de la película de Coco, dicen aquí, donde se deforman elementos culturales de México en pos de volverlos más comerciales, ¿no? Y con el fin de llegar a más personas, que era lo que tú decías, ¿no? Me recordaba ahora tu comentario entre algunos alumnos de extranjeros en mis clases, y sí, pues van ¿no? Aprovechan este elemento turístico para, digamos, aprovecharlo y se van muy contentos de lo que ven en el país, pero también se van preocupados, ¿no? Ya existe la preocupación por la parte negativa, ¿no? Entonces, creo que entre las preguntas de nuestros estudiantes o nuestro público va hacia allá, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más debemos hacer? Y creo que esto reviene un poco a la pregunta que yo te hacía, o sea, ¿cómo podemos nosotros, o sea, si como mexicanos, también digamos, aprovechar el momento y formar parte de esta promoción de México en el exterior, sin que venga propiamente tal vez de lo que debería de hacerse desde la parte del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Hay preguntas, obviamente, sobre el tema de Estados Unidos ahora con el tema del narcotráfico, el tema de la migración, cómo cambiar esa imagen que viene desde fuera, cómo tendríamos que transformarla. Ya sé que dijiste que no eres consultor, pero en tu experiencia, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los acercamientos que tendríamos que tener como país para poder, a partir de todos estos elementos que has planteado y que están aquí en el marco de las preguntas, pues poder tener a lo mejor una brújula, una guía que dijera, México tendría que ir, ¿no? Un poco para hablar sobre el del tema de Guadalajara, pero Guadalajara es algo particular, tenemos que pensar en un tema país, algo que también me pareciera que está ahí en el informe. Para aquellos que nos están pidiendo que nosotros pongamos la liga del informe, claro que sí, vamos a compartir la liga del informe para que lo puedan revisar, no solamente nuestros alumnos, sino el público en general. Y pues puedan ahondar justamente en estos temas. César. No, bueno, me inundas de ideas. Eh, Son me las gustaría preguntas ¿no? Son las preguntas que tenemos, o sea, es la me duda pongo a que, necesitar ¿no? para tratarlo. Pero mira, por ahí veía que ponen un libro de Leonardo Curcio, el de Orgullo y Prejuicio. Ahí empieza Leonardo Curcio en el tema de la imagen de México. Se lo toma muy en serio. Lo cito bastante en mi libro que va a aparecer ahora en agosto. Pero el libro que refiero yo es el de Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI, que apareció en diciembre, enero del año pasado, este año, y que es muy interesante. Uno de los diagnósticos, reitero, es que si el próximo gobierno de México no hace un trabajo de política exterior serio, profundo, bien organizado,
para entrar de manera sólida a ciertos sectores de la población que son proclives a cambiar percepciones de México, porque hay otros que no lo son. Vamos a tener mucho problema con nuestra relación con Estados Unidos el próximo sexenio. Si permitimos que la campaña electoral de Estados Unidos a la presidencia el año que entra, México vuelva a ser moneda de cambio en la política de los republicanos y demócratas, que nos use como piñata política, como dice Curcio, yo digo como trapo para limpiar sus problemas, como trapo viejo, pues es una cosa que nos va a dañar mucho durante todo el sexenio y va a limitar nuestras capacidades de hacer cosas, de interactuar. No tanto a nivel de empresarios, porque como ven, empresarios como Carlos Slim o Elon Musk no tienen problemas porque ellos lo que les interesa son inversiones y donde haya dinero se van a mover y son ciudadanos que tienen un origen, pero que de alguna manera pueden instalarse en cualquier lugar. Yo me refiero a gente como ustedes y como yo, que viajamos, interactuamos, damos clases, tomamos clases, donde también tratamos de hacer una vida común y corriente y desde donde sí nos puede afectar mucho el hecho de tener percepciones muy negativas. Y creo que ahí hay que hacer mucho nosotros. Yo espero que muchos de ustedes, muchas de ustedes, estudiantes, se acerquen a estos temas, escriban sobre esos temas y nos ayuden a tratar de desarrollar una visión más robusta de lo que tendríamos que hacer. Quizá me voy a referir a dos asuntos que cubren un conjunto de elementos de lo que ustedes mencionan en sus preguntas. Lo primero, fíjate, Marlene, me contaba Simon Anholt, que lo pueden buscar ahí en las redes, es probablemente el mayor experto al tema de marca país en el mundo, la revista mexicana de política exterior, que he coordinado varios números. Hay un artículo de él donde habla él como consultor las estrategias que se deberían de hacer para que México se posicione. Y él se cansó un poco con Calderón porque no le hacían caso en realidad. Todo el mundo simulaba que iba a sus juntas, que sí querían cambiar la imagen, pero al final él dijo, en realidad no me toman en serio, las recomendaciones que yo les hago a ustedes, equipo de presidencia, pues no se la toman en serio. Y les decía, me están pagando un dineral y no me están atendiendo, no se toman en serio, decía él. Si ustedes no me toman en serio a mí, yo lo que entiendo es que ustedes no se toman en serio ustedes mismos, decía, porque me pagan un dineral para venir a no hacer nada. Y de plano dejó el puesto, o sea, dijo, yo ya no regreso hasta que estén ustedes convencidos de que esto lo quieren hacer con seriedad. Y si no, pues ahí está lo que me están pagando, el departamento, pero no puedo estar perdiendo mi tiempo con gente que no me atiende. Es lo que dijo Simon Anholt. Véanlo en el artículo que escribió para la revista mexicana de política exterior en el tema de la imagen país. Bueno, él decía algo que una vez se reunió con un grupo de eh, funcionarios de altísimo nivel de México, incluidos algunos diplomáticos mexicanos, y les hizo una pregunta, que creo es una pregunta, Marlene, que vale la pena plantearse desde la óptica, y también aquí le responde un poco Isabel, de los mexicanos. Y la pregunta es esta, decía, ¿qué consideran ustedes aquí otra vez reitero, Simon Anholt, consultor, ¿qué consideran ustedes que el mundo debería de saber de México como algo importante para cambiar sus vidas? ¿Cuál es la relevancia de algo que ustedes le propondrían al mundo donde México tiene algo que decir, que sea una aportación? Y entonces, decía, díganme algo actual, ¿qué es lo que lo puso de esta manera? ¿Qué es lo que un chico o una chica en Armenia deberían saber hoy en la noche antes de irse a dormir de por qué México es importante para él o para ella?
¿qué cosa le tendríamos que contar a ese chico en Japón sobre México que no debería de dejar de saber antes de acabar su preparatoria? ¿Qué cosas, dónde México es importante para el mundo, digamos? Y es una pregunta existencial muy interesante, este, porque uno cree que pues, los mexicanos somos muy fregones y que como México no hay dos y que los mexicanos cantamos mejor las rancheras que nadie, que a lo mejor sí, pero es difícil decir cuál es nuestra aportación a la humanidad real, dónde contribuimos a la humanidad en cosas que deberíamos de calar como algo importante, trabajar y que fueran originales de nosotros. Uno puede decir, ah, pues los mayas y los aztecas. Bueno, sí, pero son civilizaciones que ya se acabaron hoy en día. ¿Qué es lo actual, lo contemporáneo, donde alguien tendría? Yo creo que hay varias cosas que tenemos, no les voy a decir cuáles, ustedes pueden pensar, pero no es un tema fácil. Y por cierto, nada más para que sepan un poco lo que alguien le contestó de manera muy lúcida al consultor Simon Anholt en esa reunión, le decían, pues una recomendación es que leyera algo de Sor Juana Inés de la Cruz, que ya en el siglo XVII hacía un conjunto de afirmaciones muy avanzadas sobre la condición de la mujer en el mundo, que nadie se estaba planteando en ese momento, y donde refiere a través de su poesía, a través de sus reflexiones, a la necesidad de encontrar una visión de mayor sensibilidad en relación a las mujeres. Y decirle, hay una mujer que vivió en el siglo XVI, que venía de Nepantla, un pueblito en el Estado de México, que tuvo ideas universales sobre la condición de la mujer. No es solo Simón de Beauvoir, ahí teníamos a Sor Juana. Esa es una de muchas tantas que podríamos trazar. Reinventar la visión de México desde otras perspectivas. Y en la otra tónica, yo les platico, quizá ya para cerrar, porque estamos a punto de, en el libro que, reitero, ojalá podamos presentar en otro momento acá en la facultad, en agosto, ya lo tendré listo. Yo me voy con un conjunto de comentarios anecdóticos interesantes. Yo siempre pensé que todo el mundo le gustábamos nosotros como mexicanos, que les parecíamos simpáticos, que los mexicanos éramos especiales. Y un día hice un viaje por un país de Asia para dar una conferencia, no voy a decir qué país para no quemar a nadie. Fui a dar una conferencia, estaba yo en esa conferencia como un invitado especial con dos colegas que íbamos a tener una charla y decía mi nombre, César Villanueva. Y luego abajo decía México, ¿no? Como representante de México. Yo con mucho orgullo, ahí está mi nombre. Se acerca un joven que era uno de los organizadores de la conferencia en este foro, del cual fui invitado, y me dice, oiga, doctor, hay un problema, discúlpenos, me acabo de dar cuenta que dice México y no le pusimos el New Mexico. Y me sorprende un poco, le digo, no, no está bien, es México, no es Nuevo México, no se llama su país Nuevo México. Le digo, no, no, es México. ¿Por qué me dices eso? Es que pues yo pensé que su país era Nuevo México, no era México. O sea, una confusión en relación al Estado. Y entonces va y trae una de sus amigas, que era la organizadora del evento, como para ratificar que él estaba bien. Y la chica dice, no, no, es que sí es México. Y empieza a referir Frida Kahlo, mariachis, tequila. Sí es México, dice. Y él dice, es que yo vi una serie de televisión, Breaking Bad. Yo pensé que New México era todo eso y usted venía de ahí. Y así como no puede ser. Yo creía que México era el centro del mundo y pues hay gente que ni siquiera puede distinguir entre México y Nuevo México, ¿no? En otras partes del mundo. Le platicaba yo esta anécdota a uno de mis amigos muy queridos, experto en estos temas también, Nicholas Cole de la Universidad Sur de California, y me platicaba otra anécdota a él. Eso lo platico en mi libro. Me decía, él es inglés, con acento inglés, migrado a Estados Unidos, viviendo en California, en Los Ángeles.
y en un viaje que hizo a Boston hace algunos años, se sube en el taxi y empieza a platicar con el taxista en un acento inglés. Y le dice el taxista, oiga, usted habla como chistosito, tiene un acento raro. ¿De dónde es usted? Y le dice mi amigo Nicholas Cole, I'm from England, soy de Inglaterra. Le dice el taxista, Nueva Inglaterra. Y dice, no, Inglaterra. No, no es usted de aquí de Nueva Inglaterra. No. Dice, oiga, ¿y dónde está Inglaterra? El taxista, que era un taxista gringo. Dice, pues está en Europa, bueno, casi en Europa, ya tratando ahí de explicar. Dice, pues Manchester United, la reina de Inglaterra, sea como Big Ben, a los... Y finalmente le responde el taxista, oiga, ¿y qué idioma hablan ahí, Entonces, las confusiones pueden ser muchas de todos lados. México no es el centro del universo. Hay que hacer un esfuerzo por explicarnos a nosotros mismos, porque como dice la frase, más vale que nosotros seamos capaces de explicarnos a nosotros mismos, porque si no alguien más va a venir a explicarnos a nosotros, que no seamos nosotros. Yo creo que este es un tema clave para la política exterior, queridas doctoras, y ahí la dejo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César, por esta tan rica charla, ¿no? Creo que seguiremos abordando, seguramente seguirás acompañándonos, ¿no? A lo largo de los próximos eventos, ya sea para la presentación de tu nuevo libro, para a seguir hablando sobre los temas de la imagen de México. Y pues no nos queda más que agradecerles a todos el que nos hayan acompañado esta tarde. Con esto cerramos justamente nuestras charlas de este semestre en materia de política exterior. Como siempre, agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al Centro de Relaciones Internacionales y a todos a los que nos han acompañado a lo largo de estas charlas durante estos meses. No nos resta más que decirles muchísimas gracias y hasta la próxima.